Todos, bienvenidos a la webinar de Xochipec, combatir el BRS, contestando las preguntas más frecuentes de Nirsevimab. Nos complace contar con su participación para esta sección dedicada a abordar las inquietudes más comunes sobre el uso de Nirsevimab en la prevención del virus respiratorio sincicial. Esperamos que este espacio sea de gran valor para su práctica clínica y les proporcione las herramientas necesarias también para proteger a sus pacientes. Para ello contamos con la disertación de la doctora Janina Izquierdo. La doctora es médica cirujana de la Universidad de los Andes y médica especialista en pediatría e infectología de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como jefa de la unidad de infectología del Hospital Ezequiel González Cortés. Y bueno, Janina, muchas gracias por estar con nosotros. Te damos pie para poder empezar con la disertación. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos a esta discusión de preguntas y respuestas. Espero poder contestarle lo que se pueda. Y hay muchas otras que vamos a tener que ir viendo en el camino de esta nueva estrategia que se implementó en nuestro país desde abril de este año. Entonces, para partir, están en mis conflictos de interés y nuestro virus protagonista, que es el virus respiratorio sincicial, ¿no es cierto? Sabemos que el virus es un virus RNA, un virus respiratorio, en el cual tiene dos proteínas que son aquí las emblemáticas. Una proteína F, que es de fusión y que permite al virus unirse a la célula, y la proteína de anclaje. Y ¿qué es lo que produce este virus todos los años, ¿no es cierto? Es la famosa bronquiolitis, una obstrucción de la vía aérea respiratoria baja y que causa problemas a distintas edades, pero principalmente en nuestros pacientes más pequeños. Y es así como el BRS en la población pediátrica corresponde a cerca de un 65% de todos los virus hallados en menores de un año. Y predomina en el menor de un año y luego en el grupo etario entre 1 y 4 años. Causa cerca de un tercio de las infecciones respiratorias graves en todas las edades de los ingresados a UCI, como se ve en este gráfico. Se concentra, ¿no es cierto?, en menores de un año y entre 1 y 4 años, principalmente en los menores de 2 años. Y es así como en el año pasado todos vivimos, los que estábamos en contactos con niños, en servicio de urgencia, en la atención ambulatoria, en los cuidados intensivos, ¿no es cierto?, cómo hubo un aumento tanto de la consulta en la urgencia pediátrica como crisis en los intensivos pediátricos de nuestro país, y también lamentablemente tuvimos niños fallecidos por este virus en distintas zonas de nuestra región. Eso hace que uno se ponga más inquieto lograr encontrar una solución o una disminución del riesgo de tener esta infección. Entonces, ¿qué es el Nirsevimab y cómo funciona? Es nuestra primera pregunta. El Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal que tiene un efecto prolongado que va a actuar exclusivamente contra la proteína F prefusión que está, ¿no es cierto?, en la superficie de nuestro virus y se une a zonas de esta misma proteína, zonas que tienen mucho mayor afinidad, que tienen una excelente afinidad, a diferencia de otras zonas donde se pueden unir estos anticuerpos monoclonales. Y eso hace que se evite la infección. Y existen distintos anticuerpos monoclonales en el cual tienen distintas afinidades según el lugar o el sitio de unión que tengan en esta proteína F. Entonces sabemos que el que tiene mayor potencia es este sitio 0 o sitio O, y hay otros que tienen menor potencia de unión. El Nirsevimab entonces estaría actuando en esta zona, en la zona de la proteína F que tiene mayor potencia. Y es primera vez que se utiliza un anticuerpo monoclonal para el control de BRS. Eso es lo que podrían preguntar los papás. ¿Hay algo que es nuevo? La verdad es que no, ¿no es cierto? Sabemos todos que utilizamos el palivizumab hasta el año pasado, ¿no es cierto? En nuestro país, en un grupo de prematuros o cardiópatas, en los cuales efectivamente teníamos unos buenos resultados, que los vamos a ver más adelante, y palivizumab se une a otro sitio, al sitio 2, pero si uno compara entre el sitio 2 y el sitio 0 o 2 o
este es mucho más potente en su efecto neutralizante. Por lo tanto, sería superior, ¿no es cierto?, a palivizumab. Pero vamos a ver que tiene otras ventajas. Palivizumab, primero para mostrarle cuáles son los efectos y la evidencia que hay desde el año 98 en que se lanza al mercado. La verdad es que hay evidencia en reducción de hospitalización por virus respiratorio sincicial en un 55%. Este fue un estudio ícono, ¿no es cierto?, que se publicó en el Pediatrics, el IMPACT, en el cual disminuyó la hospitalización este anticuerpo monoclonal administrado en 5 dosis, ¿no es cierto?, mensuales desde el inicio de la temporada de BRS. Disminuyó los días de hospitalización, de oxígeno, de atención en intensivo y de severidad. También hicieron otros estudios en el año 2013. Como verán, estos anticuerpos monoclonales se están utilizando hace más de 20 años. Y este estudio cardiac era en cardiopatías congénicas también, evidenció una reducción de las hospitalizaciones por VRS en un 45%. Y luego también en otros prematuros, un poco más grandes o prematuros tardíos, ¿no es cierto?, en el cual también se evidencia una disminución de la hospitalización por VRS al utilizarlo en estos grupos que eran de máximo riesgo. Y es así entonces que desde el año 2019 en nuestro país se contaba a través de la ley Ricarte-Soto con la administración de palivizumab una vez al mes por 5 dosis, ¿no es cierto? O por lo que durara la temporada en aquellos niños prematuros menores de 32 semanas y lactantes menores de un año con cardiopatías congénitas que fuesen hemodinámicamente significativas. Pero eso corresponde a un 1,4% de nuestra población. Si uno amplía, como se hizo el año pasado, en el contexto de este gran brote y aumento de número de casos de BRS con alta mortalidad, es que el año pasado, como una estrategia de mitigación, ¿no es cierto?, se amplía a los menores de 35 semanas o menores de 2.500 gramos al nacer. Y tuvimos una buena respuesta. Esto estaba cubierto entonces por la ley Ricarte-Soto. ¿Y qué diferencias entonces tenemos entre el palivizumab y el nirsevimab? Se pueden preguntar, ¿no es cierto? Y aquí hay una tabla resumen en el cual tenemos que el palivizumab tiene un año de aprobación más antiguo, tiene más años de experiencia, se une en la proteína F, al igual que nirsevimab, pero en un distinto sitio antigénico, y como vimos, en un sitio antigénico, el nirsevimab, que tiene 50 veces más potencia que palivizumab, ¿ya? La principal diferencia y facilidad en el uso de nirsevimab es que tiene una vida media de 150 días aproximadamente. Incluso se ha visto un poco más de duración de estos anticuerpos monoclonales. Pero uno podría esperar, ¿no es cierto?, que tengo 150 días cubierto ese recién nacido o ese lactante con una dosis, a diferencia del palivizumab, que tengo que estar dando dosis mensuales porque tiene una vida media aproximadamente 20 días y una duración entre 19 y 27 días. Entonces, logísticamente es mucho más fácil, ¿no es cierto?, poner una dosis al inicio de la temporada con nirsevimab que los que tuvieron la experiencia de manejar palivizumab teníamos que estar reclutando a los pacientes, citándolos mensualmente, exponiéndolos también a la posibilidad de tener un contagio por VRS cuando fuercen a ponerse el medicamento en plena campaña de invierno. ¿Ya? Y el momento de administración, como les dije, 5 dosis mensuales versus una dosis, y la población objetivo que teníamos, ¿no es cierto?, con la ley Ricarte-Soto y con esta ampliación que se hizo el año pasado, era una población que podría corresponder a menos de un 7% de nuestra población global. Y la principal diferencia es que nosotros con nirsevimab, con la estrategia que se está utilizando en nuestro país, es una inmunización que es universal a todos los menores de 6 meses. Y bueno, a los lactantes que eran previamente beneficiados hasta los 24 meses, ¿no es cierto? Por la ley Ricarte-Soto también está incluida. En cuanto a la reducción de hospitalización e ingreso UPC a unidad de paciente crítico, hay una disminución cercana a un 50% con palivizumab y les voy a mostrar datos superiores incluso con nirsevimab. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿en qué se basa la recomendación para administrar nirsevimab en nuestros lactantes durante esta primera temporada de exposición al VRS? Y
les puedo comentar que hay distintos estudios, ¿no es cierto? Que este es un estudio que se hizo, está publicado en el New England Journal of Medicine, en el cual se hizo en 1453 recién nacidos prematuros entre 29 y 35 semanas de edad gestacional. Es un estudio en fase 2, en el cual se observó una disminución de la hospitalización en un 78% y una disminución de la infección por virus respiratorio sincicial baja, atendida médicamente hasta los 150 días de un 70%. O sea, había una respuesta y una eficacia bien significativa. Con un adecuado perfil de seguridad, ya sea para placebo o nirsevimab, que sea para cualquier evento adverso presentado, para cualquier evento adverso grave relacionado con el producto de investigación, no había diferencia, no hubo. Y para los fallecimientos, incluso hubo un fallecido más en el placebo y no tenían relación con nirsevimab. Luego se amplió este estudio, ¿no es cierto?, a los lactantes prematuros tardíos y a término, los recién nacidos de término mayores de 35 semanas, en los cuales se enrolaron 1.490 niños en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, y también el criterio o el objetivo, el outcome primario de este estudio fue evaluar la incidencia de ira baja médicamente atendida causada por VRS, confirmado con un PCR con biología molecular hasta 150 días después de la administración. Y habían otros criterios de valoración secundarios, como son las incidencias de hospitalizaciones debido a una ira baja por BRS, que se observó una reducción de la hospitalización, perdón, de la hospitalización de un 76% y también de una reducción de la ira baja médicamente atendida de un 76%. Son datos bastante importantes y significativos. Y luego, en un estudio fase 3, también publicado en el New England Journal of Medicine, ya en vida real, en lactantes de pretérmino tardíos y a término, se observó una eficacia de un 83% en hospitalización por ira baja, en una 75% por ira baja de mayor gravedad, y también se observó un efecto que es tangencial, o sea, una disminución de la ira baja por cualquier otra causa. Uno se podría pensar, ¿por qué ocurre este fenómeno? Probablemente si uno tiene un niño, y recuerden las campañas de invierno antes de nirsevimab, si yo tenía una infección por VRS, probablemente un niño queda más susceptible a la adquisición de otros virus y que esos otros virus también produzcan una ira baja y también una hiperreactividad bronquial. Entonces podría también haber un efecto en la disminución de las otras iras bajas por otros virus que sean médicamente atendidas con un adecuado perfil de seguridad. Es por eso que en septiembre del 2023 el CABEI decide y recomienda, ¿no es cierto?, la incorporación del nirsevimab para su uso universal en recién nacidos y lactantes que se enfrentan a su primera temporada de BRS y en aquellos lactantes de alto riesgo en su segunda temporada de BRS. Y es por eso es que nuestro país es el primer país en Latinoamérica en empezar a vacunar o a inmunizar contra el virus respiratorio sincicial. Y esto es un hecho histórico. Se inicia, ¿no es cierto?, el 1 de abril de este año. Fue un evento y un gran logro el poder contar con este producto porque sabíamos que podía tener muy buenos resultados. Entonces, vamos a ver qué está pasando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la efectividad? Recordar que la efectividad es ya el efecto que puede tener un producto ya en la vida real, en el uso masivo. ¿Y cuál es la efectividad del nirsevimab en la prevención de las hospitalizaciones por virus respiratorio en lactantes? ¿Y qué experiencias hay en la vida real en otros países? Y es aquí que les dejo una tabla resumen en la cual se muestra la reducción de hospitalización en los distintos países que utilizaron el nirsevimab en sus recién nacidos y lactantes, como en Luxemburgo, una reducción de un 69%, en Cataluña, en España, un 87% y un 90% en hospitalizaciones en UCI. En España, en Galicia, cerca de un 90% de reducción de hospitalización. En Valencia, Murcia y Valladolid, un 84%. En Francia, un 83% y en Estados Unidos, un 90%. O sea, como ven, tenemos
gran logro en la efectividad del nirsevimab en la vida real en distintos países, en distintos escenarios. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra estrategia? ¿Cómo nos ha ido? Y la verdad que la estrategia se planteó como una estrategia universal de inmunizar a todos nuestros recién nacidos desde el 1 de abril, en el cual, bueno, y los lactantes, ¿no es cierto?, entre 1 y 5 meses, según la cronológica, desde octubre del 2023, y los lactantes previamente beneficiados para palivizumab hasta los 24 meses, que son los prematuros menores de 35 semanas, los menores de 2.500 gramos, o aquellos con cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas o cardiopatías cianóticas secundarias a cardiopatías de alta complejidad. Entonces, ese grupo fue el que se inició la estrategia de inmunización y la campaña se ha prolongado, ¿no es cierto?, durante todos estos meses hasta septiembre. Es en una dosis intramuscular de menos, cuando pesa menos de 5 kilos de 50 miligramos, cuando pesa más de 5 kilos de 100 miligramos, y en aquellos que están en su segunda temporada son 200 miligramos. Se puede coadministrar con otras vacunas, se deben mantener refrigerado, por lo tanto es muy importante la cadena de frío en los distintos lugares de inmunización, pero podría mantenerse a una temperatura ambiente hasta por 8 horas. ¿Cómo ha sido la circulación de virus respiratorio en Chile durante esta temporada? Porque uno podría decir, hay menos circulación viral, por eso nos ha ido mejor, o qué es lo que está pasando, porque todo lo que estamos trabajando en los hospitales, en las clínicas, en la atención primaria, hemos visto que hay disminución de hospitalizaciones y de niños graves por DRS, sobre todo los niños que están inmunizados. Pero faltan datos más concretos, ¿no es cierto? Esta es la evolución de los virus respiratorios desde pandemia, que claramente en pandemia no circuló ningún virus salvo COVID, ¿no es cierto? Y luego, y si se acuerdan, antes de COVID teníamos un orden bastante establecido de virus respiratorio en nuestras campañas de invierno. Empezaba influenza, parainfluenza, BRS, después ya más tardecito, más tarde en la temporada, influenza B. Y después de pandemia todo esto se desordena, ¿no es cierto? Y el año 2022 circuló un poco BRS, ¿no es cierto? Y el año 2023, miren el pic de BRS, que probablemente tuvimos un acúmulo de susceptibles y que tuvimos una gran cantidad de niños, niños pequeños, niños más grandes, pero principalmente los menores, los niños de riesgo, en los cuales tuvimos más tasas de hospitalización y colapso, ¿no es cierto? Tanto de los servicios de urgencia como de las camas críticas. Y este año, ¿cómo ha estado la circulación hasta la semana 29? Estos son datos del ISP, del Instituto de Salud Pública, en el cual tenemos BRS, está circulando aquí estas líneas más azulitas que estoy marcando, pero hubo un gran pic de influenza y estamos aumentando BRS en estas últimas semanas, está circulando más. Miren, está la comparación del año 2023, que circuló mucho BRS, ¿no es cierto? Estos son los casos de ira grave en los hospitales Centinelas y se compara el 2023 en el azul es BRS, o sea, perdón, estos son todos BRS. No, perdón, estos son BRS, el azul. Y miren, este año influenza fue un gran pic que tuvimos las primeras semanas epidemiológicas y luego azul está apareciendo más BRS y rinovirus. En la semana 29 el que predomina es el 25% rinovirus y el que le sigue el 22% es BRS. Y esta es la diapositiva de los casos de ira grave por BRS, en los cuales está, según edad, los azules y los rojos son los menores, o sea, serían la población objetivo actual, ¿no es cierto?, de nirsevimab. Y miren en este gráfico, no se ven ni azules ni rojos, se ven verdes, ¿no es cierto?, que son los mayores de 6 meses, se ven morados, que son los de entre 12 y 23 meses. Pero el grupo objetivo en el cual por ira grave que estuvieron hospitalizados, que se ven en esta pirámide en el año 2023, no se logra visualizar en este año 2024 hasta lo que llevamos en la semana 29. Y lo que estamos viendo entonces, con datos de la sección de virus respiratorios exantemáticos del ISP, es que el BRS está
principalmente hay casos, ¿no es cierto?, en menores de 1 año, pero se concentra más entre los 1 y los 4 años. No quiere decir que probablemente si no tuviéramos Nirsevimab, esta columna sería más alta también, porque sabemos que afectaba principalmente a menores de 2 años, ¿ya? Como lo vimos pre-uso de Nirse y en las primeras diapositivas. Entonces, ¿cómo nos ha ido los primeros 4 meses del uso de Nirsevimab? Y primero comentarles para que haya un buenos resultados y buena efectividad, tenemos que tener una buena cobertura, y esto para todo tipo de vacunas o de inmunizaciones. Y para eso nosotros hemos logrado una inmunización de un 98% en cobertura en recién nacidos y de un 89% en lactantes con el catch-up. Inicialmente todos vivimos que nos demoramos en hacer el catch-up, en educar a la población que fuera a la atención primaria, que inmunizara, ¿no es cierto? Y todavía vemos y tenemos algunos problemas en los cuales no quieren inmunizar porque le van a poner más vacunas en ese día, porque está resfriado el niño. Y lo importante es no perder la oportunidad de vacunación y inmunizar lo antes posible durante la campaña y la circulación de BRS. Existen datos preliminares de efectividad de Nirsevimab en Chile. Les voy a mostrar los primeros datos, ¿no es cierto? Y en los cuales si uno compara la gira grave del año 2023 hasta la semana 27, comparado con la gira grave de la semana 27 de este año, hay una reducción de un 81,7% y de la gira grave en UCI, una reducción de un 85%. Estos son de todas las iras, ¿ya? Y si uno lo desglosa por edad, en los menores de 2 años, de una disminución de un 85%, o sea, las hospitalizaciones por causa respiratoria en menores de 1 año, hay una disminución y una reducción de un 87%. Hay que ver el análisis más fino, ¿no es cierto?, de BRS. Si uno analiza las defunciones en los menores de 1 año, que sabemos que la principal causa de mortalidad en un lactante menor de 1 año son las infecciones respiratorias bajas, y este gráfico muestra el número de defunciones acumuladas por influenza y neumonía en los menores de 1 año, estos son los años 2010, los promedios, ¿no es cierto?, el máximo, el mínimo y el percentil 75 de funciones de los años entre el 2010 y el 2019. Y miren la curva de funciones en este año. O sea, claramente hay una disminución de la mortalidad, que esto no es solamente, esto es por influenza y neumonía, pero hay un impacto en mortalidad. Y los datos que están recolectando, ¿no es cierto?, tanto el Ministerio en conjunto con el ISI, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que están haciendo esta página que pueden ingresar, se llama NIRCSL, en la cual van mostrando las hospitalizaciones semanales por DRS acumuladas en la población elegible y en la no elegible según campaña. Y miren, casi ni se ven las hospitalizaciones en la población elegible, pero comparado, ¿no es cierto?, con la no elegible, en la cual está siguiendo una curva similar a lo que está ocurriendo en el 2019. Por lo tanto, esto sí habla de que hay un impacto en la población, sobre todo elegible, ¿no es cierto? Y que en la no elegible no es que sea peor, ¿no es cierto?, a los años anteriores, ni que sea una infección peor a lo que podría haber pasado previamente. Entonces, ¿qué reacciones esperables pueden ocurrir tras la aplicación de Nirsevimab? Que siempre es la pregunta frente a un producto o un anticuerpo nuevo. Y la verdad es que los datos, que estos son datos de Galicia, que no hubo diferencia entre el grupo con Nirsevimab y que utilizaron y no, ¿no es cierto?, en efectos adversos. Y la verdad es que no hubo diferencia en efectos adversos, no hubo tampoco relacionados a que haya algún problema en la dosis o alguna intoxicación o sobredosis, ¿no es cierto? No hay mayores problemas. Y dentro de los efectos que hay que buscar es principalmente observar al recién nacido o el lactante 30 minutos después de la administración, pero y las clásicas reacciones adversas que pudiesen ocurrir es dolor, inflamación, edema y algunas reacciones sistemas como fiebre y erupción cutánea, pero que la verdad son menores del 1% y son muy, muy leves.
Hay otros que se han descrito también una erupción cutánea que pudiese ocurrir hasta los 14 días posteriores, pero si ustedes observan alguna alteración, lo importante es notificarlo, porque la manera de poder registrar y evaluar, ¿no es cierto?, un producto es, y sobre todo una inmunización, es notificar cualquier atención o cualquier hallazgo llamativo que nos genere duda. Después uno puede evaluar, ¿no es cierto?, si es que eso pero fue relacionado o no relacionado con el anticuerpo. Y la otra pregunta que siempre, y se hizo mucho al inicio del uso de nirsevimab en los lactantes, sobre todo en recién nacidos y sobre todo en los prematuros, es que si es que había algún problema con los prematuros. La verdad que los estudios que están realizados son en niños mayores de 29 semanas y mayores de 1.000 gramos. Y por ende, los lineamientos ministeriales los sugieren con ese límite de peso, pero está abierto al criterio clínico. Hay distintas conductas que se han realizado en los servicios de neonatología de cómo administrar el nirsevimab. Hay algunas neonatologías que están administrando la atención inmediata cuando el recién nacido nace, se le pone vacuna de hepatitis B y nirsevimab inmediatamente. Hay otros que están haciendo la inmunización junto con la vacuna de BCG previo al alta. La verdad es que da un poco lo mismo la manera. Lo importante es que cada centro se organice y lo haga de la mejor manera para poder lograr y obtener las coberturas que estamos teniendo cerca del 98%. En general, en aquellos recién nacidos que tengan indicación de hospitalización por alguna patología, ya sea por prematurez extrema o un recién nacido que está inestable por alguna otra causa, uno ahí debe discutir, ¿no es cierto?, caso a caso el riesgo-beneficio. Y sobre todo los menores de 1.000. Si estamos con poca circulación viral en la población, no tenemos acceso de personas que estén resfriadas a una neo, uno podría perfectamente, o tener neos con unidades de aislamiento muy cautelosas, la verdad que uno podría diferirlo hasta sobre los 1.000 gramos, porque además sabemos que a los niños menores de 1.000 gramos les pasan muchas cosas en sus primeras semanas de vida. Pero en otro contexto, en un contexto que tengamos una neo que tenga no tanta facilidad de aislamiento o que tengamos un brote y circulación de BRS dentro de la unidad, no hay que poner riesgo-beneficio si uno puede inmunizarlo, porque la verdad que es un anticuerpo monoclonal y en los reportes de casos que se ha utilizado no tiene mayor dificultad ni riesgo. ¿Ya? Lo óptimo, ¿no es cierto?, es que el recién nacido esté estable, que no esté con drogas vasoactivas, por menos que se hayan suspendido más de 48 horas, más de 48 horas de extubación, o pacientes que ya sean pacientes crónicos, que están en ventilación mecánica, que estén con parámetros estables por otra razón y se podrían inmunizar y registrar, ¿no es cierto?, si es que aparece algún otro evento adverso. Entonces, la otra pregunta, y que me ha pasado también personalmente, ¿cuál es el enfrentamiento de una familia reticente de nirsevimab y que las matronas o las enfermeras preguntan, no se quiere poner el nirsevimab? La verdad que frente a estos casos, lo importante es siempre tener una adecuada relación médico-paciente. Uno tiene que ganarse la confianza, ya sea como pediatra tratante, como matrona, como personal de salud. Recuerden que el momento de nacimiento es un momento de mucha entrega y de confianza, sobre todo incluso con los obstetras que ya están atendiendo a esa madre. Ellos nos podrían prestar mucha ayuda al estar educando a esa madre antes de que nazca, ya sea para distintas vacunas, ¿ya? Y, y ahí, es que si ellos apoyan, obviamente es más fácil porque uno como pediatra reciente vienen conociendo, o como matrona o como neonatólogo. Obviamente, frente a las dudas, hay que acoger la inquietud, hay que escuchar y dejarlos hablar. Más que datos duros, hay que dar ejemplos, emociones, no hay que dar el paper, porque la verdad que cuando están cerrados frente a la negación de no inmunizar, yo creo que hay que darle información que sea fácil de entender y ejemplos concretos. Y siempre, obviamente, compararles el riesgo de que tiene la enfermedad, contándoles que es la principal causa de muerte en el menor de un año, que han disminuido la mortalidad y que ha disminuido la hospitalización por VRS, versus el riesgo que podría tener una inmunización que podría ser fiebre, una reacción local,
o un exantema a los 7, 14 días. Y siempre también dar la oportunidad de que pueda inmunizarlo, que se pueda arrepentir, que pueda conversar con la familia, que pueda inmunizarlo en otro momento. No hay que dejarlo vetado, ¿ya? Obviamente, en caso de un rechazo, tiene que quedar por escrito. Otras preguntas frecuentes que nos hacen es que si es que tiene contraindicación, si está con un BRS. Recuerden que existen dos tipos de BRS, BRCA, BRCB, y si está con estabilidad clínica no habría, no habría ninguna contraindicación de utilizarse. Entonces, como conclusiones de estas preguntas y respuestas, sabemos que esta es una estrategia exitosa, ha sido exitosa en otras partes del mundo y ha sido exitosa en nuestro país. Yo creo que todos los que han vivido esta campaña de invierno ha sido una campaña de invierno diferente a lo que hemos vivido en otros años. Ha habido menor hospitalización por BRS y menor niño grave en la UCI por BRS. Gracias siempre, ¿no es cierto?, una adecuada cobertura y por lo tanto no perder la oportunidad de inmunización. Ha habido un impacto en hospitalizaciones y en muertes, ya eso ya se está notando. Fundamental, ¿no es cierto?, mantener la vigilancia de virus respiratorios y de hospitalizaciones por ira baja, porque así nos van a poder permitir tomar decisiones futuras, si es que hay que ampliarlo a otras edades, ampliarlo a otros grupos de riesgo, hay otros pacientes que podríamos considerar y sobre todo que es muy segura. Con esto termino. Espero que hayan aclarado sus dudas y frente a cualquier otra inquietud podemos seguir conversando más adelante. Muchas gracias por la invitación y gracias por participar. Muchas gracias a todos, gracias Janina por tu disertación, la verdad muy clara todos los conceptos, esperemos que les haya servido a a todos los profesionales de la salud para poder proteger a todos sus pacientes. Muchas gracias.